Hola, buenos días. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de las artes decorativas, también las llaman a veces artes menores o artes industriales, y no porque se las llame artes menores, estas artes tienen menos importancia, ¿no? Las artes decorativas yo creo que también hay que darlas visibilidad, también es un tema muy amplio y que yo os voy a resumir, como os digo siempre, ¿no? Para que os quedéis con las ideas básicas y generales sobre lo que son, cuál es el origen de estas artes decorativas, para qué sirven, cuál es su finalidad, y en este caso pues voy a haceros un pequeño resumen esquemático, como hago siempre, sobre lo que veo más a destacar, ¿no? De estas artes que son, como os digo, artes decorativas o artes menores. Bueno, en este caso el objetivo la finalidad que tienen las artes decorativas es sobre todo una finalidad ornamental, es decir, de una finalidad estética y de utilidad. Las artes decorativas es una categoría importante también dentro de la historia del arte. Hay muchos objetos que son funcionales y han jugado un papel muy esencial, ¿no? Como os digo, dentro de toda la historia del arte. Hay vasijas, antiguos mobiliarios, textiles. Se puede decir que engloban también lo que son las cerámicas, los mobiliarios, todo lo que es la orfebrería, ebanistería, vidrieras, mosaicos, tapices, azulejos. Son artes también que llaman auxiliares, ¿no? Porque suelen decorar a las artes mayores o las suelen acompañar. Por ejemplo, pues eso, en las arquitecturas vemos una iglesia adornada con cerámicas, con vidrieras, que sobre todo son muy destacadas en las arquitecturas, ¿no? Pues también ese es un elemento que hay que destacar de estas artes decorativas. Son artes también suntuarias que trabajan todo lo relativo al lujo, usan materiales preciosos, el oro, la plata, los azabaches para realizar joyas. También tienen a veces destino religioso o también pueden tener un destino más culto o más, en este caso, popular o laico. Son sistemas decorativos también los que crean las artes decorativas, que también podemos destacar, por ejemplo, esos sistemas geométricos o esa ornamentación más naturalista, ¿no? Que podemos a lo mejor ver en los diferentes órdenes arquitectónicos o en algunas esculturas que vemos elementos vegetales en su decoración. Estas artes decorativas las suelen trabajar los ebanistas, los carpinteros, la gente que trabaja todo lo relacionado con lo textil. Y en su origen podemos decir que están presentes desde la Edad Antigua, ¿no? Ya en Japón, por ejemplo, los artesanos prehistóricos comenzaron a hacer cerámicas en el año 14.000 a.C., ¿no? Hay una pieza muy bonita que es el patrón de cuerda, que son piezas de pequeño tamaño redondas para cocinar al fuego. También luego os pondré las imágenes de estas imágenes que os voy a tratar aquí, como es por ejemplo el caldero de Gundestrup, que es un caldero de plata del año 200-300 a.C. Es de la cultura celta y es un ejemplo también muy destacado, ¿no? Como os decía, en la cultura celta también trabajarán el oro, el bronce para hacer joyerías y armas. Nacerá en Irlanda la edad del bronce en el año 3500 al 1100 a.C. Será entre el año 400 y el 100 a.C. cuando vive su máximo esplendor. Un ejemplo de joya opulenta de la que os podría hablar es el collar de Breuter, que es una pieza realizada en oro y es también bastante destacada. Otro ejemplo que podemos ver pues es dentro ya de la Europa medieval, la época textil. Hay un tapiz, que es el tapiz de la dama y el unicornio, que también es bastante interesante, y dentro de estas artes decorativas yo creo que es un elemento también que debemos de destacar por la importancia, ¿no? que nos puede reflejar. Había también muchos manuscritos ilustrados, los mosaicos de los que os comentaba. Otro ejemplo es esta foto que os pondré a continuación de la vasija de la dinastía Ming, esa artesanía china, esa cerámica con pigmentos azul, de cobalto, que esto se realizó entre los años 1640 y 1650. Ya con la artesanía china aparecerán unas novedades como son las técnicas del horneado, esos colores brillantes, ¿no? Que todos vemos siempre en muchas vasijas y muchos elementos chinos que realmente destacan, ¿no? Por esa ornamentación y esos colores, ¿no? Tienen formas diversas, diseños más elaborados. En la Francia del siglo XVIII, del Rococó, pues destacarán, por ejemplo, los candelabros de 3 luces, ese ornamentado rococó con lujosos elementos decorativos, ¿no? La simetría, la representación teatral de la naturaleza.
Y un objeto muy destacado dentro de estas artes decorativas pueden ser los huevos Fabergé, ¿no? Que todos los hemos oído hablar y los hemos visto alguna vez, de la rosa imperial, esos huevos decorativos creados para las familias de los emperadores, que guardan tesoros ocultos en su interior, ¿no? Yo creo que a todos también en algún momento nos han llamado la atención, ¿no? Pero bueno, después de tanta opulencia como se dio en la época del rococó, volverán a mirar al pasado, ¿no? Los artistas se volverán a dar cuenta que todo lo relacionado con lo anterior y con la naturaleza vuelve a tener importancia, ¿no? Entonces aparecerán artes nuevos como es el Art Nouveau o el Art Deco. En el Art Nouveau destacarán porque revolverán a reimaginar las formas que se daban en la naturaleza para representar nuevos elementos dentro de las artes decorativas. Y en el Art Deco aparecerán ya las formas geométricas más simplificadas, ¿no? Pero bueno, ambos artes hacen énfasis en la importancia de la artesanía, algo que perdurará en el tiempo, ¿no? En todo lo relacionado con las artes decorativas y que a día de hoy todavía perduran, ¿no? Y en este caso os voy a recomendar que, bueno, imagino que lo conocéis, el Museo de Artes Decorativas que está aquí en Madrid, en la calle Montalbán número 12, que lo visitéis. Y ya no solo el museo, ahora con las nuevas tecnologías tenemos la oportunidad de visitar estos museos desde cualquier parte del mundo. Os invito a entrar en su página web, que es la de, bueno, el Museo de Artes Decorativas de Madrid, lo buscáis en Google y ahí podréis ver tanto su ficha de catalogación de todas las piezas que guarda el museo, como hacer una visita virtual, ¿no? a este Museo de Artes Decorativas, que yo creo que es un ejemplo de eso, de arquitectura. Ya por fuera, así el edificio, pues eso, su arquitectura nos llama la atención, y en su interior todos los tesoros que guarda relacionados con las artes decorativas, nos aseguro que no os dejarán indiferente, ¿no? Pero bueno, en resumen era eso, ¿no? Recordaros que las artes decorativas también tienen su importancia, que han existido a lo largo de toda la historia, desde la prehistoria hasta la actualidad, que hay que darles también un valor significativo, ¿no? Porque complementan y ayudan a la creación de importantes objetos y elementos tanto estéticos como de gran utilidad, y que hay que darles también visibilidad, ¿no? Ya os digo que las artes decorativas es un tema muy complejo, que da para muchísimo. Os dejaré como siempre el fin de semana un par de libros que os puedan ayudar a completar todo lo que yo aquí no os he dado. Yo, como os digo, siempre os dejo meras pinceladas, ¿no? De ideas generales y objetos, en este caso ornamentales, dentro de las artes decorativas, que yo creo que son básicos y que todos debemos conocer, ¿vale? Lo dejamos aquí. Como os digo siempre, explorar mucho, que tenéis muchas posibilidades, tanto de bibliografía como en internet, ¿vale? Visitar museos como este de artes decorativas. Si no podéis venir a Madrid a verlo in situ, aprovechar ahora pues eso, estas oportunidades que nos ofrecen los museos de hacer visitas virtuales y echarle un vistazo al Museo de Artes Decorativas, que nos dejará indiferente. Nada más, os dejo con las imágenes de los elementos decorativos que hemos visto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.